Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra mirada del dólar. Este video que hacemos los segundos martes de cada mes, en donde tratamos de analizar de una manera más tranquila estos típicos vaivenes que vemos en la prensa sobre el dólar, hacia arriba, hacia abajo, con más distancia y tratar de sacar conclusiones después de un mes cuando pasan hartas cosas entre medio y que precisamente en la edición de hoy tenemos una actualización importante respecto a nuestra visión a futuro sobre el dólar. Así que bienvenidos a este nuevo video mensual en la otra mirada del dólar. Y como lo hemos dicho en las ediciones anteriores, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los factores que inciden en el comportamiento del dólar en Chile. Y hay algunos que influyen más, otros menos, pero sin lugar a dudas el de mayor impacto es el cobre. Que el cobre, como bien sabemos, es nuestra principal materia prima de exportación y por lo tanto si aumenta el precio del cobre, nos van a llegar más dólares a Chile y al llegar más dólares a Chile hacen caer el precio. Y de manera contraria, si el cobre cae, llegan menos dólares a Chile, por eso el dólar sube. Así que por eso es tan importante el cobre, es nuestra principal materia prima de exportación, se lleva más del 50% de todas las exportaciones de Chile, así que es mucha plata que llega. Y por otro lado también el comportamiento del dólar a nivel global. Evidentemente, si el dólar en el mundo está subiendo, también es probable que el dólar en Chile suba. Y de manera contraria, si el dólar en el mundo cae, también debería caer en Chile. Ahora, todo esto no es así 100%, esto va variando a lo largo de las diferentes etapas que vamos visualizando, comportamiento de la economía, factores internos, etc. Y por eso es que también tenemos ciertos desacoples que ocurren a lo largo del tiempo. Otro factor muy importante son los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Chile. Hoy en día en Chile tenemos la tasa 4,5%, en Estados Unidos un 1% más abajo aproximadamente, y por lo tanto ese diferencial de tasas es favorable para el peso chileno. ¿Por qué? Porque lo que ocurre a nivel internacional con el denominado carry trade es que los inversionistas se financian a tasas más bajas, llevan la platita a tasas más altas. Entonces hoy día Estados Unidos tiene tasas más bajas que Chile, se financian ahí y llevan la plata a Chile para obtener un retorno que es pequeñito, pero que lo pueden amplificar en base al apalancamiento, a la deuda. Por otro lado, flujos de dinero hacia y desde Chile, como la balanza comercial, la cuenta corriente y la balanza de pagos. Y en términos fundamentales, siempre es muy importante el tipo de cambio real, que siempre lo miramos en este video, lo analizamos de cómo se va comportando con un mes de desfase aproximadamente. Es un indicador que mira el Banco Central y muestra el valor del peso chileno respecto a otras monedas comparables, descontando la inflación. Básicamente se compara el peso chileno con el desempeño de las 20 monedas de los 20 principales socios comerciales. Y ahí se hace una comparación deflactado por inflación y se llega a un tipo de cambio real que es como un tipo de cambio más fundamental. Un tipo de cambio que debería ser el que demuestra de buena manera el valor del tipo de cambio en Chile. Y por otro lado, otro factor que ha sido muy importante en los últimos años, más o menos incertidumbre, tanto política como fiscal. Y eso ha ido disminuyendo en el último tiempo, con toda la nueva constitución, reforma y cosas que quedaron en el olvido, y también con un cambio del ciclo político que ya es definitivo, por lo menos ya por un buen tiempo no vamos a tener ese ruido que impactó mucho también en el peso chileno. Ahora, ¿cuáles son los titulares del mes? ¿Qué es lo que ha pasado desde los primeros días de diciembre a la fecha? Bueno, se afianza una nueva tendencia a la baja en el dólar, ya lo tenemos cercano a los 880 pesos y esta tendencia se podría extender este año. Nosotros veníamos hablando de un tipo de cambio en torno a 900 pesos como nivel de equilibrio, pero en esta oportunidad estamos bajando ese objetivo, ese nivel de equilibrio en donde hoy día lo estamos mirando más abajo. Ya les voy a contar por qué. En el último mes el dólar cayó un 4%, lo cual es bastante. El año pasado, cerrando el 2025, bajó el dólar aproximadamente un 9%, así que en un solo mes haya caído un 4% es bastante. Y esto se debe en gran medida al fuerte avance que ha tenido el cobre a nivel global, que en este último mes subió un 13,2%, ya bastante consolidado en torno a los $6 la libra. Y otro aspecto importante que cambia en el último mes es que salió el IPOM de diciembre, este informe de política monetaria que entrega el Banco Central, en donde aumentó el rango de crecimiento para Chile para este 2026 a un techo probable del 3%. Bueno, varios economistas independientes o de diferentes instituciones
creen que ese nivel del 3% más que un techo podría ser un piso. Y hay buenas expectativas para que eso ocurra en función de mayor inversión y que también pudiera existir mayor consumo asociado también a una baja del tipo de cambio y por otro lado también todo el cambio político que podría generar buenas perspectivas en el corto plazo. Así que eso es algo relevante que cambió el último mes y también lo que ya hablábamos en la edición pasada en donde la inflación ya cerró el año 2025 en el 3,5% y ya en el mes de enero la vamos a tener en torno al 3%, que es este gran objetivo que venía buscando el Banco Central de llevar a la inflación al 3%, que es el objetivo precisamente del ente emisor. En Estados Unidos el último mes lo alcanzamos a comentar, bajó sus tasas al 3,5, 3,75 y se mantendría esa tasa hasta marzo por lo menos. Está el mercado bastante cargado a que no deberíamos tener bajas de tasas de aquí a marzo, pero sí en lo que resta del año deberíamos tener 2 bajas adicionales, así que todavía hay espacio para que la Fed baje las tasas y en Chile también se bajen las tasas otro poquito, lo cual también debería ser un factor favorable para el crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es uno de los factores de mayor optimismo para nosotros en esta edición de la visión mensual del dólar? Bueno, la semana pasada tuvimos una actualización de Alpine, de esta casa de estudios muy reconocida a nivel global canadiense, en donde aumentaron sus perspectivas favorables para Chile como mercado, como bolsa dentro del contexto de países emergentes. Y si se dan cuenta en esta tabla, está en el top, está en una sobreponderación fuerte. Y por lo tanto, ese es el cambio que se da en este inicio de año. Y esto se debe precisamente al precio del cobre, al cambio del ciclo político y también a un contexto más favorable para las materias primas, por el hecho de que también China debería seguir fomentando el crecimiento en el futuro y también otro país como Brasil debería ser otro aspecto favorable en esa misma línea. Y acá el gráfico de la derecha es muy importante porque llevamos muchos años en que Chile venía comportándose peor que su par comparable de mercados emergentes. Entonces, acá podemos ver cómo ese desempeño relativo respecto a los países emergentes mantenía un deterioro enorme durante los últimos 10-15 años. Ahora, otro aspecto importante del gráfico es que si se dan cuenta, la línea roja, que es el cobre, iba muy pegadita a este desempeño relativo de Chile respecto a los emergentes. Bueno, eso se rompe precisamente en el estallido social. Ahí cambia Chile y en ese momento se desacopla ese desempeño de Chile respecto al cobre. Y la brecha es gigante. O sea, no recuerdo durante muchos años, yo llevo ya más de 20 años metido en el mundo de las inversiones y el mundo del análisis económico, no recuerdo alguna brecha tan relevante entre el desempeño del cobre y activos chilenos, como puede ser el peso chileno o también la bolsa chilena. Y esa brecha hoy día es gigante. Por lo tanto, debería comenzar a cerrarse esa brecha. Esto no ocurre de la noche a la mañana, se va desarrollando con el paso del tiempo, pero es un aspecto relevante que podría incidir en el aumento del precio del peso chileno, es decir, que caiga el dólar de cara al futuro. Y acá lo que ocurre en este tipo de situaciones, y acá sí me puedo remontar a la experiencia, que fue precisamente en el otro auge del cobre que se da en la década del 2000 y con un punto máximo culmine en el 2011, pero se da en ese periodo 2008-2011 en donde el dólar en Chile se hablaba en ese momento que no podía caer de los 500 pesos. Y resulta que se fueron exagerando los comportamientos del tipo de cambio en ese momento y a pesar de que nunca nadie pensó que podría caer bajo los 500 pesos, terminó cayendo el dólar a 430 pesos en ese momento, en esa oportunidad, y el Banco Central tuvo que salir a intervenir al dólar y hacerlo subir. Así que esto ha ocurrido y ocurre siempre en los mercados, que hay exageraciones hacia arriba y exageraciones hacia abajo. Entonces hoy día estamos solamente, como lo vamos a ver más adelante, como lo hemos venido comentando en las visiones del dólar anteriores, en que hoy día el dólar está solamente corrigiendo a niveles de equilibrio. O sea, el dólar mantuvo un sobreprecio sobre ese aspecto fundamental que lo debería tener hace ya un buen rato, en torno a los 900 pesos, incluso un poquito más abajo. Entonces, lo que puede terminar ocurriendo con todas estas tendencias y con todos estos cambios que se dan de ánimo, en definitiva, es que si todo se desarrolla de la manera como podría ocurrir, que es bastante optimista para los activos chilenos, podría haber una exageración para el otro lado, que esa es la tesis que hoy día estamos manejando.
Bien, entonces pasamos a observar el comportamiento del dólar en el último mes. Lo que vamos a hacer, todas las visiones del dólar a futuro, es que vamos a repetir el gráfico del mes anterior y vamos a actualizar este gráfico para poner en contexto. Nosotros ya veníamos teniendo en consideración un dólar más cercano a los 900 pesos, que fue lo que se cumplió en el último mes, y por lo tanto este análisis técnico, análisis gráfico, mostraba una ruptura de un triángulo hacia abajo que podía llevarnos a esos niveles de 900, 890 pesos. Bueno, resulta que rompe todos los soportes y hoy día está ya en un nivel cercano a los 880 pesos aproximadamente, que es un nivel importante de soporte del año 2024. Ahora, si se llega a romper ese piso, la verdad que se despeja bastante el panorama a favor del peso chileno y el siguiente nivel de soporte ya está en los 855 pesos. Y esto todavía sin dar cuenta de todo el optimismo que se ha observado en el último tiempo en el cobre. Y también teniendo en consideración que el tipo de cambio real, si bien bajó en el último mes de aproximadamente 105, 106 puntos a los 103 puntos, todavía está en 3 puntos, en un 3% sobre un nivel de equilibrio en torno a 100, que es como el índice de referencia al tipo de cambio real. Por lo tanto, de nuevo, si el dólar en Chile cae un 3% extra, no está pasando nada del otro mundo, solamente se está ajustando al desempeño del dólar a nivel global. Y ese 3% abajo son 20 pesos más abajo. O sea, es perfectamente posible que el dólar llegue a 860 y todavía esté en una situación bastante de equilibrio. No esté exagerando para nada el comportamiento que estamos ahora actualizando, esa visión a futuro que estamos comentando. Entonces, como lo hemos hecho en ocasiones pasadas, algunas comparaciones. Y acá está la comparación con el dólar index, que como vemos desde el año 2020 a la fecha, hemos pasado por diferentes situaciones en donde en algunos momentos el dólar en Chile está más bajo que el dólar index, que es el círculo prácticamente al medio, en donde el dólar cayó bastante en ese momento, 2023 aproximadamente, y después cambió la situación en donde el dólar sube considerablemente por arriba del dólar index. Y ahora esa brecha se está cerrando. O sea, de nuevo, estamos volviendo a un nivel de equilibrio con respecto al dólar a nivel internacional. Siempre el dólar de un país emergente, o más bien la moneda de un país emergente, el peso chileno, tiende a sobrereaccionar y a moverse más rápido que el dólar a nivel global. Por lo tanto, es normal que estas situaciones ocurran. Por lo tanto, ahora se está cerrando esa brecha y nuestra tesis es que ahora la exageración podría pasar hacia el otro lado. También mirando el comportamiento de otras divisas comparables como el real brasileño, el rand sudafricano y el dólar australiano, guardando proporciones de cada una, porque sin duda el dólar australiano es una moneda mucho más sólida por ser un país desarrollado, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que el rand sudafricano ha caído, el dólar rand sudafricano ha caído al igual que el dólar en Chile. Y son desempeños que habitualmente son bastante parecidos. Ahora, la brecha, si se dan cuenta, mirando el inicio que es el 2019, cuando cambia todo, la brecha que sigue existiendo entre el rand sudafricano y el peso chileno es de un 15% aproximadamente. Entonces, de nuevo, el dólar en Chile perfectamente podría estar hoy día en niveles más cercanos a 800 pesos y no sería nada raro. Y evidentemente también ha hecho ruido a nivel LATAM lo que ha pasado con el real brasileño, que ha tenido desvalorizaciones importantes en los últimos años y eso también arrastra al peso chileno. Y por último, y el gráfico más importante y es el que da cuenta de lo que hablábamos anteriormente en este informe de Alpine, es que acá está la comparación desde hace un buen tiempo del peso chileno versus el cobre. Acá lo que hacemos nosotros es invertir el dólar. No es dólar-peso, sino que es peso-dólar. Y por lo tanto, acá en vez de ser una especie de espejo que se mueven de forma contraria el cobre con el dólar, acá se mueven de la misma forma. Y acá se puede ver de manera bastante brutal cómo ha sido el salto que se ha pegado el cobre en el último tiempo versus la tranquilidad que ha mostrado el peso chileno y que está muy lejos de ese buen desempeño del cobre. Por lo tanto, acá también, si nos fuéramos solamente a rellenar ese círculo que está puesto en el gráfico y cerramos la brecha, ni siquiera nos ajustamos del todo al precio del cobre, pero cerramos un poquito la brecha, estamos hablando de que llegar a esos niveles de la parte alta del círculo podría ser un upside del 15% del peso chileno, que es muy parecido a lo que hablábamos anteriormente con el rand sudafricano. Y que también mirando en términos de lo que es el desempeño del tipo de cambio real, que está en 103 puntos, que caiga un 15%, nos vamos a ir a niveles de 90 puntos, que también es la parte inferior del rango en que habitualmente se mueve. En los últimos años estuvimos en la parte alta de ese rango, más cercano a los 110 puntos, pero podemos estar en la parte baja. Entonces,
Teniendo todo esto en cuenta y haciendo la actualización de lo que podemos esperar para el dólar peso, es que la tendencia a la baja se está afianzando, con soportes ahora inmediatos en los 880 pesos aproximadamente, y que en caso de romperse se iría a los 855. Creo que ese movimiento está a la vuelta de la esquina y podríamos verlo perfectamente en el corto plazo. Lo que sí es más difícil es que se vaya a una zona de 780 pesos, que creemos que puede ser el escenario más probable para este año, pero eso podría demorar más tiempo. Así que para tener en cuenta que no sería raro volver a niveles de 800 pesos en el futuro. Todo esto en función de un aumento sostenido del precio del cobre, sumado a mejores expectativas de crecimiento para Chile y también el cambio político. Todo esto haría más atractivo al país, a Chile, dentro del contexto de país emergente, lo que podría atraer flujos. Acá lo comentamos en la visión semanal de los mercados que hacemos los días lunes. Comentamos que tiene mucho espacio el ETF de Chile para subir, para acercarse a los máximos anteriores. Pero esa brecha ya probablemente no es tan factible que se dé a partir de la expansión de valorizaciones por parte de la bolsa, porque ya el IPSA ha subido mucho. Lo que sí puede ocurrir ahí es que a nivel internacional, si se fortalece el peso chileno, eso también le agrega valor al mercado chileno y eso también va en un círculo virtuoso de más flujos para Chile, inflar más los activos y revalorizar también el peso chileno. Y todo esto en un escenario en donde nosotros creemos que los nuevos niveles de equilibrio ya no son los 900 pesos que hablábamos en visiones mensuales del dólar anteriores, sino que ese nuevo nivel de equilibrio lo estamos viendo entre 800 a 850 pesos. Así que, como también lo hemos dicho ya hace bastante tiempo y también a nuestros clientes de manera más insistente quizás, es que por eso es que no nos gustaba tanto invertir en activos en el extranjero, en donde veíamos espacio para que el peso se fortaleciera y por ende el dólar cayera. De hecho, para cerrar, el año pasado el S&P 500 rentó un 17-18%, pero si le restamos la caída del dólar, que fue de un 9%, a la larga cerró el S&P 500 en pesos chilenos con un retorno del 8-9% aproximadamente, lo cual es bastante normal y nada del otro mundo comparado con otros activos, incluso de renta fija en Chile. Y eso se puede seguir dando para este año y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Así que esa sería nuestra actualización del dólar peso. En general este video todos los meses es bastante plano, bastante fome, con pocas variaciones, pero en este inicio de año creemos que hay un cambio importante que se está ya manifestando y que en el caso del peso chileno podríamos ver un fuerte impulso y por ende una caída relevante en el dólar. Así que información adicional para que la tengan en cuenta, sin esa chimuchina del día a día de lo que pasa el dólar, que sube 2-3 pesos, que baja 2-3 pesos, sino que una visión más de mediano plazo, que siempre es importante para nuestras decisiones de inversión y también de consumo y también de muchas otras cosas más. Una caída en 2 años de un 20% del dólar sin duda va a tener impacto en que los precios de los automóviles caigan, así que esperemos que eso ocurra. Para el que quiera cambiar el auto en el futuro puede ser un factor relevante. Así que eso sería, como siempre, sus comentarios, consultas son bien recibidas, ahí también podemos comentarlas en otro video en el futuro, así que muchas gracias por estar acá y como siempre nos vemos en otro video. Que estén bien, chao chao.